una historia de Navidad. Todos celebramos esta fecha en conmemoración del nacimiento de Jesús. La historia la podemos encontrar en Lucas capítulo 2. Ahí menciona justamente que cuando Cirenio era gobernador de Siria hubo un censo, es decir, Roma, que estaba a cargo del poder en toda esa zona, quería ver cuántas personas había para cobrarles impuestos y mandaron a cada uno a su región de origen para ser contabilizados. En este momento podemos entender que José, María vivían en Galilea, Nazaret. Sabemos que esa es una región y la ciudad más pequeña es Nazaret. Es como decir que es tal vez un estado y una ciudad, una alcaldía y una colonia, o incluso un estado y un país. Se refiere a una zona más grande cuando escuchamos que era Jesús de Galilea y justamente de Nazaret, porque ahí vivió mucho tiempo sus padres y además ahí regresó a crecer. Sin embargo, su lugar de nacimiento no fue ahí, sino que al solicitar César Augusto el empadronamiento, todos tuvieron que volver a su lugar de origen y ellos atendieron el llamado. María ya iba embarazada de Jesús y en ese momento, cuando ellos llegaron a Belén, se cumplieron sus días de alumbramiento. Podríamos darle tal vez mucha situación ponderable a César Augusto, al emperador romano, tal vez al gobernador, tal vez a todas las personas a cargo de esa situación. Sin embargo, en el libro de Miqueas, 700 años antes de este suceso, cuando no estaba ninguna de esas personas vivas ni existiendo, lo predijo ese profeta sobre el nacimiento del Salvador, sobre el nacimiento de Jesús, que iba a ser en la ciudad del rey David, en Belén. La noche los atrapa y no encuentran un lugar en el mesón, y por eso vemos la clásica escena de Jesús en el pesebre, tal vez rodeado de animales. Y en ese momento pasa algo muy interesante, y es que un ángel va con unos pastores que se encuentran en esa región justamente de Belén y les avisa del nacimiento del Mesías, del Salvador, de Jesús, del Hijo de Dios mismo aquí encarnado con nosotros, como un acontecimiento no solamente mundial, sino un acontecimiento espacial, astronómico, que nosotros tal vez no podríamos comprender a simple vista. Sin embargo, ese ángel les avisa a los pastores. Situación muy interesante, porque siempre la Biblia hace referencia a eso. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas que escuchan a su pastor y lo seguimos. Pero lo curioso, vamos a leer ese pasaje por completo. Viene a continuación en Lucas 2, 13, 14 y dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense la escena: el ángel comunicando a los pastores, y de repente se le abrieron los ojos y vieron un ejército inmenso celestial de ángeles alabando a Dios. En ese momento la impresión fue tanta que tuvo que decirle el ángel: no teman, ha nacido el Salvador, el que redime no solamente a ustedes, a toda la tierra y a quien en él cree, a quien acepta su amor. Ustedes no lo saben, pero yo no necesito
estar junto a Jesús. Necesito decírselo a todos ustedes, y por eso el ángel estaba como ese mensajero divino avisándoles a quienes lo necesitaban, es decir, a las personas, a los demás. Y en ese momento los pastores se quedan asombrados y deciden ir a ver ese acontecimiento espectacular, para ver quién era ese niño que justamente estaba en ese pesebre, envuelto en esos pañales de tela, que acababa de nacer, y que era justamente el Mesías, el que tanto había esperado este mundo, este universo, para poder tener ese único camino. En ese momento ellos se dirigen al lugar señalado por el ángel y todos los ejércitos que celebraban este acontecimiento, y encuentran justamente al niño. Vamos a leer otro pasaje muy interesante sobre esa historia y nos vamos a adelantar un poco a Lucas 2:18, y dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, imagínense en una ciudad en la noche ver a una serie de pastores con todo su rebaño, porque obviamente no dejaron al rebaño. Y créanme, seguramente al ver esa espectacular imagen de ver a todas las huestes celestiales, ¿quién se iba a querer quedar? Todos querían justamente ir con sus ovejas, y todos, al ver incluso en la ciudad, al entrar esos pastores con sus abejas, llamaron la atención y se acercaron a ver qué hacían a esas horas de la noche con todo el rebaño. Y por eso la escritura dice: todos los que oían la historia de los pastores, porque esa era la situación de Dios, revelar que Él era el Salvador, el Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua. Y en ese momento entonces se maravillaban. Y todo lo guardaba justamente sus padres en su corazón. Y en ese momento empezó justamente la situación del Mesías, de Jesús. Y hoy, en la Navidad, conmemoramos ese día tan especial. Sí, yo sé que muchos tal vez tengan dudas al respecto sobre si la celebración debe de ser de una forma u otra. Y sí, tal vez muchos tengan más dudas sobre que si era la fecha adecuada o no, y otras cosas más. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Dios Jesús, como el dueño del día del reposo, es el dueño justamente de esta festividad. Haya sido en el día exacto o no, no importa. No importa justamente que tú quisieras que fuera en la fecha exacta, porque en esta fecha hay tiempo, hay justamente el ambiente. La familia se reúne porque es un día festivo. Si lo quisiéramos celebrar tal vez en un día exacto, entre semana, tal vez la mayoría de las personas no podrían darse el lujo de viajar, las familias de reunirse, de comprar tal vez una cena al tener la economía, de pasar el tiempo justos. ¿Por qué deberíamos de ser rebeldes en el llamado si Jesús es el Señor del día del reposo? Y no solamente eso, para todos quienes oímos su voz, es el Señor de todos los días de nuestra vida, y nosotros siempre lo vamos a conmemorar con amor, en reunión, amando a los demás, a tus hermanos como a ti mismo, con empatía, con alegría, sabiendo que la reunión es en conmemoración de lo que Él hizo por todos nosotros, y es pagar algo que no podíamos pagar, dándonos ese camino, esa única puerta, esa situación que tanto anhelamos, que es libertad, luz, verdad. Y la tenemos hoy gracias a Él, porque nosotros, siendo pecadores, siendo malos, no podemos tener acceso a un Dios santo, a la salvación. Merecemos un castigo, y Él nos hizo justamente acreedores por esa situación a estar frente a la verdad, frente a un Dios santo, frente justamente toda la luz, porque Él pagó algo que no podíamos pagar, y con el solo hecho de aceptarlo, con el solo hecho de celebrarlo y conmemorarlo, nosotros no solamente estamos reflejándolo a Él, sino
estamos justamente con Él, hablando sobre la verdad, sobre Él. ¿Que no acaso es esa nuestra labor? ¿Que no acaso en vez de estar con rebeldía en el mundo es justamente mostrar el verdadero amor que hizo Dios al renunciar justamente a sus privilegios divinos y llegar aquí, donde todas las huestes, que eran miles, millones de ángeles, lo celebraban, lo conmemoraban, porque entendían el suceso enorme y nosotros a veces lo olvidamos? Por eso, este relato de Navidad es tan especial. Y reunidos en estas fechas en familia, traten justamente de abrazarse, de conmemorar cada momento, de dar gracias a Dios por esa oportunidad de conocerlo un día más, de ser mejor un día más a su lado, porque ahora es Él el que gobierna nuestro corazón y no nosotros, porque Él es el puente justamente hacia la luz, que es Él mismo irradiándola, fuerte como el sol, poderoso como la Biblia, y que lo tenemos en esa mesa sentado junto a nosotros, conmemorando con celebración a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos y, claro, obviamente a Dios con nosotros. Celebren, no se preocupen justamente por la situación, si un adorno, una fecha o algo en particular. Ustedes amen a sus familias, estén juntos siempre en estas fechas, y de ahora en adelante traten de hacerlo más seguido. Esta vida se nos va y a veces nos perdemos de lo bueno por lo poco, por lo placentero, por lo que pasa, y dejamos ir lo verdaderamente importante, y eso es justamente los seres amados y el amor que tú sientes por ellos a través de Dios, que es el más puro, verdadero, cierto, eterno, y que justamente también tienes al lado a tu amor perfecto, a Jesús, a ese amor que no defrauda, que perdona, te ama, que va a resarcir tu corazón y que justamente estará de ahora en adelante contigo. Feliz Navidad.